Esta clase nos faltaba ver un caso de estudio más, que iba a ser la red de Inception, una arquitectura bastante peculiar, y otros modelos. ¿Se ve bien? Porque está medio, no sé, medio oscuro, sí. A ver si... No, no cambia nada. Es algo con... Supongo que debe ser algo con la tele. Bueno, entonces la clase pasada habíamos visto la red de Net 5, habíamos visto AlexNet, BGG16. ¿Qué es una ResNet? Bueno, un detalle de color de la ResNet que no lo mencioné la otra vez es que las ResNets generalmente cuando se hacen muy profundas, o sea, cuando tenemos muchos de estos bloques residuales, que en sí el bloque este residual, si se dan cuenta, lo único que hace es manda información previa directamente a otras capas, lo único que hace. No parece tanto el error de entrenamiento cuando se hace muy profundo. O sea, las redes neuronales comunes y corrientes, como las vemos, cuando le agregamos mucha profundidad, o sea, muchas capas, tienden a empeorar su error de entrenamiento. Esto es por problema de gradiente explosivo o desvaneciente, que volvamos a ver un poquito más adelante, pero las ResNets, con esta conexión estipiada, o bueno, residual, logran solucionar ese problema bastante bien y se pueden hacer redes muy profundas sin dañar el error de entrenamiento. Es un detalle de color bastante importante en las ResNets comparado con redes neuronales normales. Una de las conversiones uno en uno y lo que íbamos a ver que nos había quedado era la red inception. Lo único que hace la red inception, a diferencia de las previas, que igual es bastante innovador, es que estaquea un montón de procesos en una misma en un mismo volumen. Entonces, por ejemplo, empezamos con un volumen 28 por 28 por 192, por lo tanto, sería un volumen de profundidad 192, de altura y ancho 128. Y a este volumen se le van a aplicar, por ejemplo, cuatro operaciones distintas. Se le va a aplicar un max pooling, si no me equivoco, 2x2, lo cual me da a volver, bueno, en realidad se aplica un max pooling, pero también se lo padea, entonces se preserva el 28 por 28, dense cuenta que el max pooling se va a aplicar en 32 de la 192, entonces nosotros teníamos, por ejemplo, este sería el volumen de salida, y digamos que entramos en la entrada con un volumen 32 por 32 por 3. O sea, una foto RGB 32 por 32, ¿no? Entonces le aplicamos el max pooling 2 por 2 y nos va a devolver una salida 28 por 28, ¿no? Con profundidad 32. Ya me equivoqué. Este es 32. El max pooling, acuérdense que no suma ni resta la profundidad, lo único que hace es me achica la altura y el ancho de mi volumen. No va a perder nada en profundidad. Por eso es el 32, me indica cuántas capas tenía al principio. Después, voy a aplicar una conversión 5 por 5, 6. O sea, 5 por 5 y 6 se refiere a que voy a preservar que sea 28 por 28. Y el 32 es otra vez porque yo uso 32 filtros. Esta vez no porque el volumen de entrada sea 32. Porque si nos vamos a la siguiente, que es 3 por 3 y también 6, me sale 28 por 28 porque todas tienen que coincidir en altura y en ancho, pero esta vez voy a usar 128 filtros. Entonces me queda algo así, o sea, si se dan cuenta, el bloque azul es el más largo, y es porque uso 128 filtros, entonces me queda una longitud de 128. Y al final uso una conversión 1 por 1 que en sí usa 64 filtros. Entonces la salida es 28 por 28 otra vez. Todos estos, bueno, este fue un error que, bueno, yo lo había visto así en un principio, pero se ve que no era así. A esto le entro con una imagen que es 28 por 28 por 32. Bueno, no una imagen, pero un volumen. Y salgo con un volumen de salida 28 por 28 por 192. Pero ese 192 no sería solo de hacer una convolución, un max pooling o solo una operación, sino que es la concatenación de un montón de operaciones en un mismo volumen. Entonces, en diferentes profundidades del mismo volumen, voy a estar aplicando diferentes operaciones. Es un concepto, la verdad, bastante extraño y rebuscado, les diría, porque
No habría tanta necesidad de concatenar todo esto y se podrían hacer procesos diferentes, pero la red Inception en su dataset dio buenos resultados con esta arquitectura y bueno, si quieren probarla, van a tener buenos resultados. Simplemente no es tipo muy convencional hacerlo. Un dato de color, para los que vieron la película, la red Inception se llama así porque en sí, en la publicación, dice tenemos que ir más profundo. Como en la película El Origen, que siempre tienen que ir más profundo en el sueño. No sé quién la vio. ¿Nadie vio la de DiCaprio? Bueno, en sí es como una red medio meme porque el nombre Inception es como la película en inglés El Origen. Entonces, bueno, como la ruta de aprendizaje, habíamos visto redes convolucionales, convoluciones multidimensionales y esta vez habíamos terminado de ver caso de estudio. Como era lo único que nos quedaba, nos da más tiempo para ver un poco de redes más complejas. Entonces, deberíamos analizar diversas arquitecturas para redes convolucionales, un poco de lo que ya estuvimos haciendo, pero a otro nivel, y entender cómo crear nuevos datos. Eso igual ya lo habíamos visto antes, pero hoy lo vamos a volver a ver. Entonces, ahora vamos a introducir el concepto de convolución por profundidad. La convolución por profundidad, a diferencia de las convoluciones que nosotros ya veníamos aplicando, lo que va a hacer es, va a tener un filtro que va a tener las dimensiones que nosotros querramos, de ancho y alto. Entonces el filtro va a ser F con F por, y esta es la parte importante, el filtro va a tener misma cantidad de canales que mi volumen de entrada. Eso igual es lo que ya había pasado. ¿No se acuerdan que cada volumen le corresponde? A cada una de mis capas le correspondía una capa de mi filtro. Eso no es nada innovador. Pero a lo que me refiero con este ES es que se va a aplicar como si fuese cada uno de estos filtros independientemente. Y después no se va a sumar todo el volumen. Ya vamos a ver igual a qué significa esto, pero así se pueden dar una idea de que si tengo, por ejemplo, 3 canales de entrada, voy a tener como si fuesen, lo voy a hacer con colores diferentes, 3 filtros diferentes, pero que en realidad son uno. Yo tenía imagen de entrada, que también era 3x3, no, perdón, bueno, que en realidad no necesariamente tiene que ser 3x3, pero sí que tiene 3 canales. Y a cada uno de estos canales se le va a aplicar una de las capas de filtro. Entonces, para hacerlo más claro, a la capa roja se le va a aplicar el filtro naranja, a la capa verde se le va a aplicar el filtro amarillo, y a la capa azul se le va a aplicar el filtro medio turquesita. A la salida entonces voy a tener 3 capas también, la naranja, la amarilla y la azul. No se van a sumar todas en una. Antes lo que hacíamos, si se dan cuenta, era como si fuese achatar estas 3 salidas y sumamos en la profundidad. Por eso se acuerdan, o sea, la convención es, usamos este filtro tridimensional y después solo saco un número. Acá lo que hago es, saco 3 filtros. ¿Me siguen todos? Entonces, bueno, lo que se preserva es la profundidad, por eso es convolución por profundidad, y además es por profundidad porque ahora el filtro este naranja afecta al rojo, el amarillo al verde y el turquesita al azul. Pero entre ellos no se suman, sino que después terminan siendo independientes. Por eso es por profundidad. Es como si hubiese un bucle. Después está la convolución por punto. Si la convolución por profundidad nos dejaba preservar la profundidad, la convolución por punto lo que nos va a hacer es preservar, no sé por qué dice 2x2, pero en realidad sería 4x4. Está bueno. Este 4x4x2, ¿no? La salida estamos todos de acuerdo que tiene 4 de ancho, 4 de alto. Pero tiene 2 canales. Entonces, si en la conversión por profundidad lo que yo hice fue preservar la profundidad de mi imagen porque tenía igual cantidad de filtros, en la conversión por punto lo que hice es preservar ancho y alto, pero ampliar o disminuir la profundidad. Entonces, por ejemplo, tenía 4x4x3, que era la salida de lo que me había dado antes. Y a esto le aplico una convolución, una convolución con 2 filtros, uno por uno, que tienen misma cantidad de canales y la cantidad de entrada. Entonces, el NC obviamente es que tengo 3 canales. Entonces, estos filtros van a funcionar como una convolución normal en la que se suma todo y me da un solo número. Por eso es que a la salida, el rojo va a generar solo una capa, no genera
3 capas, ¿no? Antes habíamos dicho que el rojo generaba 3 capas. Ahora el rojo genera una capa. Y el azul también va a generar su respectiva capa. No otras 3 capas. ¿Me siguen? Estas son conversiones normales. Son las 1 por 1 que habíamos visto en la clase pasada. Ahora el fin que tienen es simplemente disminuir o aumentar la profundidad. Entonces, las convoluciones por profundidad lo que van a hacer es dejarnos preservar la profundidad. Y las convoluciones por punto nos dejan preservar el ancho y el alto. Porque como es 1 por 1, no se pierde nada en ancho y el alto, ¿no? O sea, es como ir por cada uno. Entonces me va a salir mismo ancho y mismo alto. El 2 por 2 ahí está mal. En realidad es 4 por 4. A lo que iba es que si nosotros combinamos estos dos procesos, podemos llegar a hacer convoluciones, pero de manera mucho más eficiente computacionalmente. Y esto es lo que van a usar algunas redes. Entonces, nosotros vamos a entrar con una foto RGB. La voy a hacer igual todo azul, pero es RGB, que es 5 por 5 por 3. Entonces, el primer paso sería aplicar una conversión por profundidad, que lo que va a hacer es preservar este por 3, pero modificarme este 5 por 5 como hacíamos en la conversión normal. O sea, en las convoluciones normales, ¿se acuerdan? Lo que hacemos es achicar ancho y alto. Entonces, que le aplicamos esto es todo el mismo color, pero en realidad es como si fuesen filtros diferentes. Esto es F por F por NC. NC va a ser este 3. O sea, la cantidad de filtros independientes que tengo acá es igual a la cantidad de canales que tengo de entrada, ¿no? Y finalmente, el toque final es que aplicamos convoluciones 1 por 1 la cantidad de filtros que nosotros querramos. Tiene que tener las mismas dimensiones que esta. Pero no hace falta que sea la misma cantidad. O sea, acá tengo. Acá tendría dos filtros, 1 por 1, que ambos tienen que tener 3 canales. ¿Por qué? Porque si no, no podría aplicar la convolución normal, ¿no? Y esto a la salida me va a salir con NOut por NOut por NC'. ¿NC' qué va a ser? NC' va a ser la cantidad de filtros 1 por 1 que yo ya elegí. Y NOut lo que va a hacer es lo que me salga al aplicar la convolución esta, que es por profundidad, a mi volumen de entrada. O sea, si lo queremos ver por pasos, acá preservamos la profundidad, pero incluimos ancho y alto, y acá lo que hicimos fue preservar ancho y alto, pero cambiar la profundidad. Esto, computacionalmente, es mucho más eficiente porque si nosotros quisiéramos hacer todo esto de una patada, y lo único que hicimos fue aplicar un filtro F por F, pero NC cantidad de ese filtro, o sea, la alternativa a esto, si se dan cuenta, sería, en vez de hacer estos dos procesos, podría yo aplicar un filtro, lo voy a buscar por acá, si no me quedo más espacio allá. Podría yo usar un filtro F por F, por NC obviamente, número tan agresivo, esto no se puede tocar, pero no debería ser solo un filtro, porque si yo quiero que la salida sea NC', voy a tener que usar NC' filtros. Entonces esto se va a tener que repetir NC'. Si se dan cuenta, así de simple, imagínense como si estos bloquecitos, naranja, amarillo y turquesa, estuviesen replicados, por ejemplo, 2 veces. Si nos vamos a contar así bruscamente, si contamos cada uno de los números que me termina dando como filtro, voy a ver que tengo mucho más números si uso esa técnica que si uso esta. O sea, lo contamos así rápido. Acá tengo 3 por 3, ¿no? Cada uno de mis filtros, bueno, estos, que sean los primeros, son 3 por 3. Y tengo 3. 3 por 3 por 3, 27. Ahí tengo 27 y después tengo 2 filtros, 1 por 1, de 3 capas. Entonces tengo 3 y 3. Entonces tengo 27 más 3, 33. Estos serían 33 parámetros a aprender, ¿no? Ahora,
si lo hacemos de la otra forma, en la que tengo directamente un filtro F por F, pero lo repito NC' veces, tendría un filtro. En este caso sería 3 por 3, y encima lo repito, no, 3 por 3 por 3, porque la profundidad de cada filtro es de 3, por 2. Entonces esto me da 54. Si se dan cuenta, usamos más parámetros para resultar en lo mismo. O sea, ¿entienden de dónde viene el sentido de hacerlo por pares? Es hacer un poco más eficiente las convoluciones, pero terminar con las mismas dimensiones. No es lo mismo, obviamente, porque acá tengo 54 parámetros a aprender y acá 33. O sea, esta es una red más compleja que esta. Definitivamente, tengo más parámetros, más compleja y lo que ustedes quieren. Pero si nos fijamos en la de 33, la de 33 termina siendo mucho más eficiente que la de 54. Y esto va a ser recontra importante porque las redes móviles B1 y B2 usan este tipo de bloques, en el que tenemos 13 bloques depthwise. Depthwise sería por profundidad. Lo intenté traducir al español, sale como profundidad separada. Yo lo usaría depthwise, o sea, no está tan mal. Y el B2 lo que hace es utilizar 17 de estos bloques más cuello de botella. Cuello de botella vamos a ver que es recontra simple y es más de lo que ya habíamos visto. El bloque cuello de botella, lo único que hace es un bloque residual. Entonces, nosotros tenemos una entrada, N por N por NC, y la mandamos directamente a la salida. La vamos a concatenar con la salida. ¿Se acuerdan de cuando habíamos visto ResNets? ¿No? Bien. Si nosotros antes habíamos dicho que tenemos las activaciones y las mandamos directamente a la salida, en el bloque cuello de botella lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, pero con las convoluciones. Porque después de todo, a eso venía. Entonces, en el bloque cuello de botella lo que tenemos es nuestra imagen de entrada, con nuestra imagen de entrada. Aplicábamos la convención depthwise, pero también a la salida le mandamos directamente lo que habíamos tenido a la entrada. ¿Sigue? Entonces, lo que hacemos es como si fuese una conexión esquipeada en la que la entrada va directamente a la salida. Esto ya lo hemos visto y que entonces me va a dar mayor ventaja para aprender la función de identidad, o sea, cuando la función va a ser 0, esto va a tener mejores resultados, y a su vez, como había dicho, hacer poquito, podemos hacer redes muy profundas en esto, sin que se nos vaya mucho la herramienta. Lo que cuesta la botella bastante usado y encima bastante fácil de computar. Es simplemente mandar lo que ya habíamos hecho para el final. Bueno, después el concepto que ya habíamos visto, pero tenemos la aumentación de los datos. En visión por computadora es bastante fácil aumentar los datos porque las fotos hay un montón de cosas para aplicarlas. Entonces podríamos, por ejemplo, rotar la foto, hacerla más ancha, hacerla un poco más angosta, recortarla o hacerla mucho más angosta. También se la podría espejar. Hay un montón de cosas para aplicar, pero lo importante de toda esta comunicación de datos es que se preserve el sentido de lo que nosotros queremos percibir. Entonces, si nosotros distorsionamos al perro tanto que ya no parece un perro, o sea, si lo hacemos tan ancho, tan finito, que no parece un perro, ya no tiene propósito ese dato porque estamos entrenando el algoritmo para algo que técnicamente no va a pasar y además eso puede llegar a empeorar su rendimiento. Entonces, la aumentación de datos refiere a crear nuevos datos sintéticamente, pero que sean representativos de lo que vamos a ver después en la vida real. O bueno, en nuestra aplicación final. Entonces los perros más o menos tienen que parecer a perros. No se tienen que ir mucho. Bueno, después, algo que una vez había visto que hay ciertos tips para ciertos benchmarks, que sería visión por computadora, en la que podríamos, por ejemplo, ensamblar varios algoritmos, entonces entrenamos varios modelos en paralelo, ninguno ve al otro, y después lo que hacemos es, ¿se acuerdan como los bosques? Que lo que hacíamos es tomamos la respuesta promedio. O sea, si por ejemplo la mayoría predijo que y es igual a 5, vamos a decir que y es igual a 5. Y si la mayoría predijo que y es igual a 4, vamos a decir que y es igual a 4. Entonces, el ensamblaje lo único que refiere es entregamos varios modelos y después tomamos la respuesta que más. Entonces, si todos dijeron que era igual a 8, es igual a 8.
Y el recorte, en lo que ya me han visto, entonces lo que se puede hacer es recortar muchas imágenes y se las manda a que se recorten en hilos de los CPU mientras el modelo se entrena. Entonces lo que hacemos es, mientras entrenamos a modelo, encima creamos más datos. No creo igual que, bueno, ya no sé si y también algo que se recontra usa es que generalmente no se crean modelos de la nada, sino que se reducen modelos y arquitecturas ya hechas. O sea, si funcionó ya en el pasado, ¿por qué no volver a repetirlo ahora? Esto sí requiere que vamos a ver otras arquitecturas y probablemente sea mejor usar esas arquitecturas que mandarnos a diseñar las propias, porque si esas arquitecturas ya demostraron mejor rendimiento por sobre otras arquitecturas. O también usar modelos, porque si no tenemos la capacidad de cómputo, no se va a entrenar el modelo de todas formas. Bueno, y después, esto es la técnica que se utiliza. En realidad, hay dos tipos de bloques residuales que vamos a tener. Un bloque de identidad o una convolución. En un bloque de identidad como tal, lo que se hace es, se manda directamente lo que estaba en la entrada previa a la salida. En un bloque convolucional, lo que se hace es, la entrada se la pasa con una convolución y eso se la manda a la salida. La lógica de esto es que le pasamos por una convolución para que recuerden las dimensiones. O sea, si se acuerdan antes, si nosotros teníamos si nosotros teníamos una red así y lo que queríamos era mandar este directamente acá, lo que tenemos que garantizar es que las dimensiones de AM eran igual a las dimensiones de AN más 1. Esto se traduce en que estas neuronas tenían que ser, o sea, tenía que haber la misma cantidad de neuronas que, bueno, sí, que representaciones de AN. Entonces el vector AN iba a ser algo así, de dimensión L, por así decirlo, y AL más 1 tenía que ser un vector también de dimensión L también. No podía diferir. Esto, bueno, se puede aplicar una trampita. Le podemos, por ejemplo, hacemos que AL sea multiplicado por una matriz WS para que coincidan las dimensiones, por ejemplo. Esa es una alternativa. Otra alternativa, en vez de usar la matriz, podemos usar una convolución. Entonces, entramos con AL y hacemos que una convolución se encargue de que dé las mismas dimensiones que necesitaría para que se pueda concatenar tranquilamente. Porque si no, lo que pasaría es que estaría concatenando vectores o, bueno, matrices de diferentes dimensiones. Es como si quisiese concatenar un volumen 3x3 con un volumen 2x2. Simplemente no podría. Entonces lo que tengo que hacer es convertir este 3x3 en un 2x2 o el 2x2 en un 3x3. Entonces, al aplicar la convolución, me encargo de que las dimensiones sean las necesarias para poder concatenarlos al final. El concepto es simplemente ese. Y algo que me olvidé mencionarles, es una sutileza matemática, que la convolución como tal vez lo que estuvimos viendo hasta hoy, no es, o sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, una matriz, vamos a relacionarla con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si yo digo que a esto le aplico una convolución, por ejemplo, la que es, no sé, 2, 1, 2, 1, la convolución como tal no se aplica como la vimos, no es así como tal, no es que pongo este bloque sobre este, sino que lo que en realidad debería ser medio raro, pero todos estos números deberían ser invertidos. Entonces, este debería ir acá, el 8 debería ir acá, el 2 acá. Es medio, la convolución como tal, sí, entrelaza todos los números y los da vuelta. Como ese paso es como que nos limpiamos y vamos directo al final, en realidad lo que hacemos no es una convolución, es una correlación cruzada. O sea, matemáticamente lo que está pasando es una correlación cruzada, no una convolución. Porque la convolución formalmente cambia el orden de los datos. No les sabría decir si era el filtro o esto lo que cambiaba, pero creo que era el filtro. El punto es que nosotros no nos mareamos y no es como que el filtro lo invertimos, porque es como que el filtro invertido ya lo usamos así. ¿Me explico? O sea, en vez de invertir el filtro, es como que decimos que ese es el filtro invertido. No se utiliza, pero bueno, si buscan convolución,
capaz que no les aparece eso. Entonces, lo que tenemos que ver hoy son redes más complejas. La clase que viene nos van a quedar lo que sería detección de objetos, que ya no va a ser la clasificación de un objeto, sino que va a ser también localizarlo en un plano y ver dónde está. Es como cuando dibujamos, ¿vieron los rectangulitos? Sería eso.